Hola, soy Gerard, el profesor de psicometría de la UOC de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia será online, mediante clases grabadas, como esta, y clases en directo que se realizarán mediante la plataforma Google Meet. Las clases grabadas tendrán toda la información teórica de la asignatura. Además, haremos también ejercicios de PECs anteriores. Y luego, en la clase en directo, resolveremos todas aquellas dudas que tengáis, ya sea del dossier, ya sea del temario, de los vídeos, cualquier duda relacionada con el temario, y nos centraremos también en la resolución de la PEC de este año. Importante que más allá de la clase de dudas, también tendremos un grupo de WhatsApp que está formado por todos los alumnos y por el profesor, donde podréis preguntar cualquier duda que tengáis, cualquier duda acerca de la asignatura, cualquier duda acerca del temario, de lo que sea, ¿de acuerdo? Ahí podréis realizar cualquier pregunta que tengáis. Entonces siempre tendremos ambas vías para poder solucionar todas vuestras consultas, tanto el grupo de WhatsApp como la clase en directo. Además también por el grupo de WhatsApp os enviamos un PDF con toda la información teórica que veréis que tiene espacios vacíos para que vayáis rellenando a medida que avanzamos con las clases, ya que durante el transcurso de las clases el objetivo es que rellenéis toda la información en el dossier que os enviaremos por el grupo de WhatsApp. Una vez dicho esto, empezamos ya con el temario como tal. Tenemos en primer término la transformación de las puntuaciones y su interpretación, y en segundo término el análisis de los ítems. Si recordamos, en la primera PEC estudiamos básicamente una introducción y luego nos centramos en el concepto de fiabilidad. En la segunda PEC estudiamos la validez y ahora tenemos estas dos vertientes. En la clase de hoy nos adentraremos en la parte correspondiente a las transformaciones e interpretaciones de las puntuaciones. Podéis fijaros, por favor, en la página 2 del dossier que empezamos con el temario. ¿El objetivo cuál es básicamente? Mirad, más allá de la fiabilidad, validez, conceptos que ya hemos estudiado. Cuando realizamos un test, por ejemplo, hago un test de presión y obtengo en el test una puntuación de 32. ¿Qué significa 72? ¿Cómo lo interpreto? Claro, ahí está el problema. El valor como tal no significa nada. Para interpretarlo requerimos un tipo de transformaciones y un tipo de conceptos básicos que debemos conocer para poder entender e interpretar este valor, ¿de acuerdo? Será primordial diferenciar el tipo de test que estamos trabajando. Si recordamos, tenemos test referidos a criterio y test de norma de grupo, ¿de acuerdo? Los test criteriales y los test normativos. En este temario nos centraremos exclusivamente en el test normativo, pero quiero que lo recordemos para entenderlo bien, por favor. Si recordamos, el test criterial correspondía a aquel. Era el test en el cual las puntuaciones o la información de la interpretación de la puntuación venía determinada, venía establecida por los criterios de un conjunto de jueces expertos. Un conjunto de jueces expertos delimitaban unas puntuaciones a partir de las cuales teníamos diferentes niveles de cumplimiento. Por ejemplo, se habla de un examen. En un examen de universidad, las puntuaciones acostumbran a fluctuar de 0 a 10. El 5 diferencia suspensos de aprobados. El 7, aprobados de notables, 8,5, notables de excelentes, y así progresivamente, ¿de acuerdo? Estos criterios, estos puntos, vienen determinados por jueces expertos. ¿Qué quiero decir con ello? Que a mí me es indiferente lo que obtenga la gente de la clase. Si yo obtengo un 4, aunque sea el mejor de la clase, estoy suspendido, porque estoy por debajo del 5. Entonces ahí no me importaría para nada la comparación con el grupo. No sería un test normativo. En cambio, en el test normativo, la puntuación se interpretará a partir de ser comparada mi puntuación con el resto de la población objeto de estudio. Según lo que tenga la población objeto de estudio, mi puntuación corresponderá a un nivel de cumplimiento o a otro. Por ejemplo, si hablamos de una oposición, si yo soy un desastre y a un examen muy malo, pero soy el mejor de toda la gente que presentó la oposición, tendré plaza. Aunque esté suspendido, puedo llegar a tener plaza, ya que soy el mejor de todos los individuos que han realizado ese examen.
Ahí está la idea, básicamente, la diferencia de test referido a criterio y test normativo. Repito, nosotros nos centraremos en los test normativos, ¿de acuerdo? Donde la puntuación se interpretará a partir de ser comparada con un grupo de referencia. Para ello, si os fijáis, por favor, tenemos en la página 2, parte superior, el concepto de puntuación directa. La puntuación directa es la puntuación que obtenemos directamente al aplicar el test y esta no nos aporta ningún tipo de información, ya que no se puede interpretar, dependerá de la escala. Claro, si yo os dijese que la puntuación mínima es 30 y la máxima 150, podría empezar un poco a interpretarla, pero igualmente me faltarían datos para saber realmente la información estipulada en ese test. Entonces, la puntuación directamente aquí no es generalmente fácil de interpretar. En función de si trabajamos con un test normativo o test criterial, miraremos un seguido de indicadores, haremos un seguido de transformaciones u otras, ¿de acuerdo? Repito, nos centraremos solamente en el test normativo ahora mismo. Si hablamos del test referido a criterio, que tenemos en la parte central superior de la página 2, dice la puntuación de una persona en un test referido a un criterio. En estos casos, por favor, para que la puntuación tenga sentido, tiene que hacer referencia a los contenidos incluidos en el test. Es una forma de interpretar más fácilmente la puntuación y consiste en relacionar nuestra puntuación con unos criterios preestablecidos por un grupo de jueces expertos. Repito, los jueces expertos delimitan a partir del 5 la persona es depresiva o no. Por ejemplo, en este caso tenemos un test y si me dijesen a partir de la puntuación 5, no tenemos ni idea de la escala, a partir de la puntuación 35, voy a cambiarlo, la persona es depresiva, por debajo es no depresiva. Este criterio está estipulado por un grupo de jueces expertos. Entonces, ¿qué haríamos? Colocaríamos nuestro valor. El valor de la puntuación directa se encuentra dentro del nivel de cumplimiento de no depresivo, ¿de acuerdo? Así es como funcionaría básicamente, y es como funcionan los test referidos a criterio. Ahora mismo no nos centraremos en estos. Luego tenemos en la parte superior de la página 2, la información correspondiente a los test normativos, ¿de acuerdo? Que os pone aquí la puntuación directa de una persona en un test de norma de grupo. En este caso, para que la puntuación tenga sentido, la comparamos con el rendimiento de las demás personas que componen el grupo normativo. Según lo que yo obtenga respecto a la población objeto de estudio, querrá decir que soy depresivo o no depresivo. Es decir, 32 en algún tipo de población puede ser significativo de depresión y en otra no. Entonces, la puntuación obtenida dependerá estrictamente del grupo de referencia con el cual está siendo comparado este individuo, que es evidentemente su población objeto de estudio, ¿de acuerdo? Este como primer punto. Y el segundo punto es que trabajaremos con baremos, como veremos al final de la información correspondiente a las transformaciones de las puntuaciones, ¿de acuerdo? Y la cantidad y adecuación de los baremos dependerá estrictamente del grupo normativo. Es decir, los baremos serán adecuados según cómo sea el grupo normativo. Para ello, quiero que ahora entendamos y explicamos bien qué es el grupo normativo. Nos centraremos, repito, en el test de norma de grupo. ¿El objetivo cuál es, básicamente? El objetivo es estudiar una población. Si yo quiero estudiar toda la población, ¿qué ocurre? Esto es como siempre que trabajamos en estadística. ¿Podemos estudiar a todos los individuos que forman la población? Evidentemente no. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos una muestra que sea representativa de la población objeto de estudio, ¿de acuerdo? Esta muestra, que repito, debe ser representativa, también debe ser relevante y homogénea, pero eso lo vemos más adelante. Lo que es primordial, por favor, de momento, es que sea una muestra representativa, será la que será el grupo normativo. A partir de esta información pasaremos el test a todos estos individuos, ¿de acuerdo? Pasaremos el test a todos los individuos y a partir de aquí obtendremos la media y la desviación. Esta media y esta desviación son del grupo normativo, pero como el grupo normativo en principio es representativo de la población objeto de estudio, podemos indicar que estos datos hacen referencia también o se pueden extrapolar a la población. Entonces trabajaríamos con estos datos como si fuesen directamente de la población y a partir de aquí, una vez tengamos este concepto, este conocimiento, llegaría yo, haría el test y obtengo un 32.
Cuando obtengo un 32, según la información extraída del grupo normativo, me colocaré y diré, vale, pues esta persona está en el 10% superior o tiene una Z de no sé cuántos. Y eso será indicativo de una puntuación elevada, puntuación baja, con sus respectivas consecuencias, según el tipo de test que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Esta es la idea, básicamente. Entonces, la puntuación directa, a partir de ciertas transformaciones, la vamos a comparar con el grupo de referencia, el grupo normativo, y así tendrá un sentido dicha puntuación directa. Este es el objetivo básico, muy sencillo, y eso es lo que haremos, ¿de acuerdo? Trabajaremos con conceptos que ya conocemos, ya estudiaste en técnicas y no deberían ser muy complejos, pero bueno, los comentaremos ahora mismo, ¿de acuerdo? Y haremos un ejemplo de cada uno de ellos. Empezamos por el principio, por favor. Vamos al concepto de los percentiles. Recordad, por favor, percentiles teníamos 99. Que nadie piense que existe el percentil 0 ni el percentil 100. El percentil más pequeño es el 1 y el mayor sería el 99. Si yo, por ejemplo, hago un examen y saco un 4, vale, el 4, si lo comparo de forma criterial, donde el 5 sería el punto que delimita suspensos de aprobados, correspondería a un nivel u otro. Pero si hablamos de norma de grupo, que es lo que me interesa, si el puntuación 4 corresponde al percentil 98, ¿qué significaría, por favor? Que el 98% de la gente ha obtenido una puntuación inferior a la mía. Este es el concepto de percentil. Es el porcentaje de gente que tiene una puntuación inferior a la obtenida en el caso en concreto, ¿de acuerdo? Es muy ilustrativo, muy sencillo de analizar. Tiene ciertos problemas, pero básicamente aquí no estudiaremos mucho los inconvenientes. Nos centraremos en el concepto de percentil, ¿de acuerdo? Que es el porcentaje de las puntuaciones de los individuos que tienen una puntuación inferior a la obtenida por el individuo en cuestión. En este caso, el 98% de la gente tendría una puntuación inferior a la mía si obtengo un 4, por ejemplo, ¿de acuerdo? Para calcular percentiles hay distintas opciones para aproximarnos al valor. Estudiaremos dos, que son las dos que os explican a vosotros, ¿de acuerdo? Pero hay diferentes formas de calcular los percentiles. Generalmente lo más recurrente será el segundo método. Igualmente ahora mismo explicaré los dos para que tengamos los dos por si acaso nos lo preguntasen en la PEC, ¿de acuerdo? En primer término, la primera opción para calcular el percentil es trabajar únicamente con una tabla como la que tenemos en la parte inferior de la página 2. Aquí tenemos distintos valores. Hablamos de un test cuyas puntuaciones fluctúan entre 0 y 9, como podemos comprobar, ¿de acuerdo? Estas son las diferentes puntuaciones. Se puede plantear una X sub i, que son las puntuaciones o valores que se pueden obtener en el test. Luego tenemos la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Frecuencia absoluta se escribe con una F sub i, ¿de acuerdo? Solamente F sub i es la frecuencia absoluta. Aquí tenemos 38, 64, seguidamente 124, 252. Estos son los individuos que tenemos en cada una de los diferentes valores. Es decir, podríamos decir que 64 personas obtienen en este caso un 1 en el test, ¿de acuerdo? Y tenemos, por ejemplo, que 230 obtienen un 6 y así progresivamente. Todos los sujetos, si os sumamos todos, por favor, suman 1489. Este es el tamaño de la muestra. A partir de aquí podríamos buscar el porcentaje. Podría buscar también, si quisiese, la frecuencia absoluta acumulada, que se escribiría con una F sub a. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. Para este cálculo no me importa, pero para la segunda fórmula que explicaré, o el segundo método que explicaré para buscar los percentiles, sí que sería necesario buscar la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, sería 38 más 64 más 124, sería ir sumando la información. Pero para el primer método que voy a explicar no me interesa. Solamente querría el porcentaje en primer término. Porcentaje es únicamente coger el total de cada uno de los valores, dividirlo entre el tamaño de la muestra y multiplicarlo por 100. 38 entre 1489 multiplicado por 100 os dará 2,6%. Aquí tendríamos 4,3%. Aquí tendríamos 8,3%.
Este 8,3 surge de hacer 124 entre 1489 multiplicado por 100 y así obtendríamos los distintos valores, ¿de acuerdo? Por favor, una vez tuviésemos todos los valores, evidentemente todos deben sumar siempre el 100%, si no es que alguna cosa hemos calculado mal, y siempre aproximamos, si es con un decimal, al más cercano, tendríamos el porcentaje acumulado, ¿de acuerdo? Trabajaríamos con la información del porcentaje acumulado. Aquí es básicamente ir acumulando la información. Es decir, aquí tendríamos 2,6. 2,6 más 4,3, pues 6,9. Y así progresivamente iríamos sumando 6,9 más 8,3, 15,2. 15,2 más 16,9, 32,1 más 19,2, 51,3 y así progresivamente tendríamos todos los valores. El último valor debe ser siempre correspondiente al 100%, siempre, ¿de acuerdo? Si no es que alguna cosa habríamos hecho mal. 93,4, 97,4 y 100%, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo lo vea bien, que no me está quedando muy recta la información, pero para que todo el mundo entienda bien lo que estoy planteando, estos son los diferentes valores con los que estamos trabajando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto, si lo sumase, también sumaría 100%. Y luego tenemos la última columna, que es la columna del percentil. Ahora voy a explicar cómo se calcularía el percentil si trabajásemos con este primer método, ¿de acuerdo? Importante. Fijaos, por favor, para que todo el mundo lo vea bien, si trabajamos, por ejemplo, con la puntuación número 6, vamos a ir por orden, si trabajamos con la puntuación número 6, ¿qué vemos, por favor? Que 230 personas han obtenido una puntuación en el test de 6. ¿Esto corresponde a qué? Al 15,4%. El 15,4% de la muestra ha obtenido una puntuación exactamente de 6. Han sacado exactamente un 6. Si me fijo en la penúltima columna, que es la de porcentaje acumulado, ¿qué vemos? El 84,8%, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso, por favor? Que el 84,8% han obtenido como máximo un 6. Como máximo, ¿eh? Quiere decir que incluye el 6, es decir, el 84,8% ha obtenido desde un 0 hasta un 6 incluido, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que el percentil, ¿qué es? El porcentaje que dejamos por debajo de dicho valor. Es decir, este 84,8 incluye también la gente que ha sacado 6. Si yo quiero estudiar solamente la gente que obtiene menos de un 6, debería estudiar siempre el porcentaje acumulado de la categoría anterior. Siempre, ¿de acuerdo? Me fijo en el porcentaje de la categoría anterior. Es decir, si os fijáis, el 69,3% de la gente ha obtenido un 5 o menos y el 84,8% de la gente ha obtenido un 6 o menos. Si me preguntan cuál es el percentil que corresponde a la puntuación 6, me fijo en la columna anterior y ¿qué ocurre? Que el 69,3% ha obtenido menos de un 6. Es lo mismo decir menos de un 6 que menor o igual a un 5. Es lo mismo al fin y al cabo, ¿de acuerdo? En este caso, entonces diríamos que el 69,3% de la gente ha obtenido menos de un 6. ¿Qué ocurre? Os lo decía anteriormente, los percentiles tenemos 99, fluctúan de 1 hasta 99. Y no existe el percentil 32,6, no. Los percentiles son números enteros, solo tenemos 99. Por lo tanto, si aquí dijésemos, mira, 69,3, lo aproximo más cercano, 69, me estaría equivocando. Porque yo puedo decir que el 69% de la gente obtiene seguro menos de un 6. No, porque hay un 0,3% que obtiene, en este caso, un 6, ¿de acuerdo? Hay un 0,3% que tiene un 5 aún. Entonces, habría un 0,3% que aún está en el 5. Por lo tanto, no sería del todo congruente. Siempre que busquemos la información correspondiente al percentil con este método, buscamos la casilla anterior, la fila anterior, y siempre redondeamos al valor superior. Es decir, el percentil 6 correspondería al 70. Percentil 70 es el que corresponde a la puntuación 6.
A la puntuación 6 le correspondería el percentil 70. Así es como trabajaríamos siempre, ¿de acuerdo? Buscando el porcentaje acumulado de la categoría anterior y redondeándolo siempre al superior. Así de sencillo. Es un método para buscar la información correspondiente al percentil. En este caso, por favor, si trabajamos con la puntuación número 6, el percentil sería 70, ya que, repito, es analizar el porcentaje acumulado de la categoría anterior y se redondea al valor superior. Si buscase el de la puntuación 5, miraríamos el anterior y se redondea al superior, por lo tanto 52, y así progresivamente, ¿de acuerdo? El único que es un poquitín más lioso correspondería al de 0. En 0, importante, el percentil que plantearíamos sería siempre el mismo. Redondeamos el porcentaje acumulado al inferior. Aquí pondríamos 2, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información. Redondeamos no la anterior, sino esta misma, la misma fila, pero al inferior. Es el único que es distinto, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información. El siguiente, el 1, ¿qué miramos? El porcentaje acumulado de la fila anterior y, en este caso, lo redondeamos al superior. 3. Aquí sería 7, aquí 16, aquí 33, aquí sería 85, aquí 94 y aquí sería en este caso 98. Así es como plantearíamos la información. Importante, es imposible que este sea menor que 1, el 0 no existe, e imposible que este sea 100, nunca podrá ser 100. Así es como trabajaríamos la información correspondiente a los percentiles mediante el método 1. Muy importante, si nos lo preguntasen al revés, si nos preguntasen, por ejemplo, ¿cuál es la puntuación que corresponde al percentil 70? Muy sencillo, percentil 70 le corresponde la puntuación 6. Pero si nos preguntan un percentil que no aparece, ¿qué puntuación le corresponde al percentil 86? Percentil 86, ¿qué ocurriría, por favor? Aquí tengo el 85, 85 corresponde al 7, pero todos los restantes hasta el 94 también corresponden al 7. Es decir, si me preguntan por el percentil 86, 87, 88, hasta el 93, todos estos percentiles corresponderían al número 7. A partir del 94 ya corresponde al número 8, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos la información. Todos los percentiles que están entre este y este valor corresponderían ya a la información correspondiente al 1, ¿de acuerdo? Desde el 3 hasta el 6 son del 1. A partir del 7 ya son del 2, ¿de acuerdo? Y así progresivamente. A partir del 7 son del 2 y así progresivamente, ¿de acuerdo? Así es como plantearíamos siempre la información correspondiente. Si nos preguntan, repito, por la puntuación del percentil 58, estaría dentro de esta información. Percentil 58 correspondería a la puntuación número 5. Si aquí nos preguntasen, por ejemplo, ¿de acuerdo?, ¿qué valor directo corresponde al percentil 85? No hay duda, percentil 85 corresponde al 7, pero como os decía, por favor, desde el 86 hasta el 93 también corresponderían al 7. El 94 ya correspondería al 8. Esta es la idea que quiero que veamos cuando estudiamos el concepto de percentiles. Este es el método 1, muy sencillo y muy rápido. Lo más recurrente es que nos pregunten más bien por el segundo método. Hago un pequeño inciso para comentaros lo siguiente, por favor. Hasta este año, generalmente, cuando corregían la PEC, planteaban, lo que ahora mismo explicaré, buscando el percentil siempre redondeando al valor más cercano. Pero en cambio, desde este año en la PEC, están corrigiendo de forma correcta si redondeamos siempre al valor inferior. Es decir, yo, aunque haga referencia ahora mismo a redondear al más cercano, en la PEC de este año, y por lo tanto así lo haremos, resolveremos siempre redondeando al valor superior. Es decir, si obtengo que el porcentaje es 66,3, redondeamos a percentil 66. Si fuese 66,7, también redondeamos a 66, ¿de acuerdo? Siempre redondeamos al valor inferior, ya que si hablamos de 66,7% por debajo, no puedo decir 77, diríamos 66. Sería lo correcto, pero otros años habían corregido la información redondeándola al más cercano.
Por lo tanto, ahora cuando haga referencia a redondearlo al más cercano, que sepáis que no, que lo idóneo sería indicar redondearlo al valor inferior. Hay que redondearlo al valor más pequeño, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, continuamos con la clase. En el segundo método tendríamos la información distinta. No dispondríamos en este caso de las frecuencias de los porcentajes, sino que tendríamos la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a plantear un ejemplo que es el que disponemos, por favor, en la página 3, parte inferior. Aquí tenemos los valores que os ponen X y tenéis aquí valores que fluctúan del 0 al 15. Luego tenéis la F sub i y la última columna sería la F sub a, que es la frecuencia absoluta acumulada. Voy acumulando la información. Si os fijáis, si pongo 0, 1, 2, 3, tenemos 4, 15, 13, 24, 13 y 24, ¿verdad? Aquí iría 4, 4 más 15, 19, más 13, 32, más 24, 56. Así es como planteamos estos valores que aquí podemos visualizar, si os fijáis, ¿de acuerdo? Es la frecuencia absoluta acumulada. Si me preguntan por el percentil en este caso, en casos con el método 2, que generalmente haremos siempre, nos pueden indicar qué tipo de método utilizar. Sería el más recurrente, ¿de acuerdo? Haríamos esta fórmula. Para buscar el percentil plantearíamos la frecuencia absoluta acumulada anterior, importante, la frecuencia absoluta acumulada anterior, es decir, de la fila anterior, más 0,5 por la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, entre n multiplicado por 100. Así buscaríamos el percentil. Por ejemplo, aquí nos indican buscar, por favor, el percentil de la puntuación directa 1, 4 y 10. Repito, F sub a es la frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior. F sub i es la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, la absoluta, no la acumulada. Y n es el tamaño de la muestra, número de individuos. Si me preguntan por la puntuación o percentil de la puntuación 1, ¿qué haríamos, por favor? Buscaríamos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Si estamos trabajando aquí, la anterior es 4. 4 más 0,5 multiplicado por la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, que sería 15. Todo ello entre la muestra, que si os fijáis tenemos que la última acumulada es 800, que se ha todo acumulando, 800 multiplicado por 100. Así realizaríamos el valor. Importante, cuando hagáis un percentil de este tipo, los percentiles, como sabéis, fluctúan de 1 a 99. Por lo tanto, si me diese un valor decimal, siempre redondeamos al más cercano. Si me diese esto, por ejemplo, 4,8 sería 5. 4,2 sería 4. A diferencia del anterior, que redondeaba al superior, aquí redondeamos al valor más cercano, ¿de acuerdo? A partir de aquí, si hicimos este cálculo, obtendríais que esto daría 1,4 algo, por lo tanto, correspondería al percentil 1. El 1% de la gente obtiene una puntuación inferior a 1. Esta es la idea que debemos entender, ¿de acuerdo? Seguidamente, por favor, me preguntan por el percentil de la puntuación 4, ¿verdad? ¿Qué haríamos, por favor? Cogeríamos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Miro en la columna de 3 la frecuencia absoluta acumulada, que es 56, más 0,5 multiplicado por la frecuencia absoluta del 4, que es 63, como podemos comprobar, ¿de acuerdo? Todo ello entre 800. Así es como realizaríamos el cálculo correspondiente, ¿de acuerdo? Y a esto lo multiplicamos por 100. Y como siempre repito, redondeamos al valor más cercano. Seguidamente, por favor, tenemos también el percentil de la puntuación directa 10. Buscaríamos la frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior. Si miro en el 10, la anterior es 585, más 0,5 por la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, que aquí miraríamos el 10, que es 75. Y todo ello entre 800. Y lo multiplicamos por 100. Así obtendríamos el valor correspondiente al percentil de la puntuación directa 10. Repito,
¿Cómo se interpreta el percentil? Percentil es el porcentaje de los individuos con una puntuación inferior a la que estamos indicando. Por ejemplo, si aquí hacemos esta fórmula, obtendríamos que da 77,8, que sería aproximadamente 78. Correspondería al percentil 78. ¿Qué quiere decir? Que el 78% de la muestra que estamos trabajando obtiene una puntuación inferior a 10, ¿de acuerdo? No tiene que coincidir con el método anterior, pero son aproximaciones que nos darán siempre valores muy parecidos. En el siguiente ejemplo, si os fijáis, página 4, no disponemos de la columna de frecuencia absoluta acumulada. Tenemos la frecuencia absoluta, pero no dispongo de la acumulada. En este caso tendríamos que plantearla. Mirad, tenemos valores y tendríamos que ir haciendo todo el sumatorio. 4, 6, 10 tenemos aquí, en el 3 tenemos 16. ¿Qué más tenemos? Si os fijáis, no hace falta que la rellenemos toda, ¿por qué no? Porque aquí me preguntan por el percentil de la puntuación directa 6, ¿verdad? Percentil de la puntuación directa 6. Por lo tanto, solo hace falta que busque hasta la acumulada del 5. Lo otro ya no me importará, ¿de acuerdo? Tenemos el 4 que equivale a 40, el 5 que equivale a 50 y hay 46. Haríamos 4 más 6, 10, más 10, 20, 20, 36, 76, 126. Suficiente, ¿de acuerdo? ¿Por qué suficiente? Porque recordad, buscamos la frecuencia absoluta frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior. Sería 126. Más 0,5 por la frecuencia de la categoría en cuestión, que es 46. Todo ello entre el total de la muestra. La muestra nos lo plantea enunciado. Total son 200 individuos. Y esto lo multiplicamos por 100. El valor obtenido se redondea siempre al más cercano. Y así obtendríamos el porcentaje de la gente que obtiene una puntuación inferior a 6, ¿de acuerdo? Así es como se busca los percentiles. Este es el concepto, el más recurrente, el segundo que he explicado, aunque no está de más que también entendamos el primero por si nos preguntan por ambos tipos de ejercicios, ambas aproximaciones para encontrar el percentil. No os dará siempre valor igual, pero siempre será un valor parecido en ambos tipos de métodos, ¿de acuerdo? A partir de aquí, el siguiente valor será buscar las puntuaciones típicas. Claro, una opción es trabajar, cuando yo transformar, con los percentiles, pero el percentil no siempre es una elección muy adecuada. También se puede trabajar con las zetas, las puntuaciones típicas. Recordad, por favor, ¿qué significa la puntuación típica? Es también denominada puntuación estandarizada, ¿de acuerdo? La puntuación típica o estandarizada, que es la Z, nos indica a cuántas desviaciones típicas me encuentro respecto a la media. Es decir, para buscar la Z deberemos conocer la desviación y la media. Y el cálculo será la puntuación directa con la que estamos trabajando menos la media del grupo normativo entre la desviación del grupo normativo. Con este cálculo obtendremos la puntuación típica o estandarizada. ¿Y este valor que nos indica, por favor? Nos indica el número de desviaciones típicas que hay respecto a la media. Recordemos que las zetas fluctúan desde menos hasta más infinito, ¿de acuerdo? Puede ser cualquier valor entre menos y más infinito. Si la z fuese 0, es que estoy justo en la media, ya que si es 0 quiere decir que la puntuación directa corresponde con la media. Si es 0, quiere decir que me encuentro en la media. 0 no es en las zetas una puntuación baja. Z será lioso, pero en principio todo el mundo ha estudiado en técnicas ya la Z y sabemos cómo se estudia. Entonces es un concepto que está en muchos artículos de investigación. 0, Z, significa que me encuentro en la puntuación de la media. A partir de aquí, si la Z es positiva, me encuentro por encima de la media. Cuanto mayor sea el valor, evidentemente más distante estaré respecto a la media. Si es negativo, me encuentro por debajo de la media. Depende de qué tipo de test sea, funcional o disfuncional, será positivo que sea un valor positivo o al revés, ¿de acuerdo? Si hablamos de depresión, generalmente cuanto menor valor, mejor condición del sujeto. Si hablo de inteligencia, mayor valor, mejor condición. A partir de aquí, para que nos tengamos una idea, porque esto va de más a menos infinito,
Pero recordad más o menos, si la información estuviera estipulada como una normal, que aquí de momento no sabemos si era normal, pero bueno, más o menos la idea es una z, la gran mayoría de los valores se encuentran cercanos a la media. Por ese motivo, si tenemos una puntuación de 1, generalmente se puede decir que es elevada, aunque diremos lo siguiente: una puntuación de 1 quiere decir que estoy una desviación estándar por encima de la media, ¿de acuerdo? Me encuentro una desviación estándar por encima de la media. Para que lo veamos, si la media, por ejemplo, es 10 y la desviación es 5, si mi z es 1, quiere decir que mi puntuación sería 15, ya que me encontraría una desviación estándar por encima de la media. Si la z fuese 2, la x sería 20, ya que estaría 2 desviaciones estándar por encima de la media. Entonces, esto es el significado que le aportamos. A partir de 1, generalmente, tengamos un poco la idea, ya se puede considerar una puntuación elevada. A partir de 2, muy elevada. Y a partir de 3 sería una puntuación extremadamente elevada en términos genéricos para que tengamos una aproximación a cómo se interpretan estos valores, ¿de acuerdo? Si fuese menos 1, es una puntuación baja, menos 2, una puntuación muy baja, y menos 3 sería extremadamente baja en términos genéricos. Esto es una aproximación para interpretar valores de la z. ¿Qué ocurre? Que las zetas van de menos a más infinito. Tienen valores negativos y positivos e infinitos. Y tienen decimales. Puede tener una z que valga, por ejemplo, 1,038215. Todo el mundo ha trabajado las zetas y aún así seguramente nos está costando entender las zetas. Imagínate a alguien que nunca ha entendido nada o no ha explicado nada de las zetas y de repente en un artículo que un individuo tiene una puntuación z de 1,038215. Pues seguramente le costará entenderlo. Para que sea más interpretable la información, para que no haya negativos ni números infinitos y tampoco haya la información correspondiente a decimales, lo que se acostumbra a hacer es trabajar con la puntuación t, que es una puntuación típica derivada. Las puntuaciones típicas derivadas me servirán básicamente para que sea más sencilla la interpretación mediante las zetas, ¿de acuerdo? Z, repito, tiene ciertas confusiones, ciertos inconvenientes. Para que sea más cómodo, nos recomiendan trabajar con las puntuaciones típicas derivadas. Pero antes de adentrarnos en las puntuaciones típicas derivadas, voy a mirar un ejemplo muy simple de la puntuación típica, de la puntuación estandarizada. Vayamos, por favor, a la página 4, parte central, ejemplo 3, por favor. Me dice, un test aplicado a un grupo de 1.500 sujetos. Se distribuyó con una media de 25 y una varianza de 16. No confundamos, por favor, la desviación con la varianza. Aquí me dan la información de la varianza. Por lo tanto, la desviación, que es la raíz de la varianza, sería en este caso 4, ¿de acuerdo? La desviación tendría un valor de 4. A partir de aquí buscaríamos la z. ¿Cómo se calcularía? La x es, en este caso, no lo he leído aún, la x es 31. Me dice, un sujeto obtiene una puntuación de 31. La media es 25 y la desviación, en este caso, son 4. 6 entre 4, 1,5. Es decir, ¿cómo interpretamos esta puntuación? El individuo sujeto obtiene una puntuación que se encuentra 1,5 desviaciones típicas o estándar por encima de la media. Esta es la definición que podríamos dar trabajando mediante las zetas. Es una definición confusa y que nos puede llevar a dificultad de interpretar. Por ese motivo, repito, lo más recomendable es trabajar las puntuaciones típicas derivadas. Las puntuaciones típicas derivadas, la fórmula genérica, la podemos encontrar en la parte inferior de esta página, que os pone z derivada, que es una puntuación típica derivada, es igual a un valor de la media transformada más la desviación transformada multiplicado por la z. Hacemos esta información, cogeremos una media de las puntuaciones típicas derivadas, una desviación de las puntuaciones típicas derivadas y una z, que será la z que obtendremos en cada ejemplo. Por ejemplo, en este caso, podríamos transformarla si conociésemos la media de las puntuaciones típicas derivadas y la desviación de las puntuaciones típicas derivadas.
Se pueden crear infinidad de escalas. La más recurrente y la que trabajáis siempre es la puntuación T, que la T es 50 más 10z. Es decir, aquí la z o la puntuación típica derivada se denomina T. La media de las puntuaciones típicas derivadas será 50 y la desviación estándar o típica de las puntuaciones típicas derivadas será 10. A partir de aquí, si por ejemplo alguien obtiene una z de 1,5, en la t la puntuación obtenida sería 50 más 10 por 1,5, 50 más 15, 65. Así obtendríamos la t. La t en este caso valdría 65. Si a mí en la PEC me dicen que una t vale 65, quiere decir que se encuentra una puntuación 1,5 de desviaciones estándar por encima de la media. Es mucho más cómoda, mucho más fácil su interpretación, ¿de acuerdo? En este caso, 65 se puede interpretar más cómodo sabiendo que esto es 50 y esto es 10. Además, con las T's conseguimos un efecto muy importante y es que no pueden ser decimales. Aunque valga un número decimal, siempre se redondea al más cercano. Es decir, si aquí el valor hubiera sido, por ejemplo, 64,8, lo aproximaríamos a 65. Si hubiera sido, por ejemplo, 65,2, también se aproximaría a 65. Siempre se aproxima al valor más cercano. Por lo tanto, ¿qué hemos conseguido con las T's básicamente? Hemos conseguido básicamente, en primer término, eliminar los valores decimales y valores negativos serán muy complejos de encontrar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es mucho más simple la información obtenida. A partir de aquí, en el supuesto que conociésemos que la información con la que trabajamos corresponde a la distribución normal, podríamos trabajar con las puntuaciones típicas normalizadas, que las encontramos en la página 5, ¿de acuerdo? Esto es como podemos indicar, repito, que la distribución con la que trabajemos corresponde a la distribución normal. En este caso, tendríamos que seguir 3 pasos. En primer término, conseguiríamos la puntuación directa, ¿de acuerdo? En segundo término, los percentiles redondeados, siempre percentiles redondeados, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí conseguiríamos la puntuación Z, pero no como que hacía, no. La Z normalizada se buscará en las tablas estadísticas que ya conocíamos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, en la página 5, en la parte inferior, os he puesto la tabla Z con la que trabajabais dentro de la distribución, de las técnicas, ¿de acuerdo? En técnicas de análisis de datos trabajabais con estas tablas. Pero en la página 6, os he puesto otra tabla que es más sencilla. ¿Por qué más sencilla? Porque es una tabla, que es la que tenéis también en los apuntes de psicometría, pero está una parte solamente, no está todo en los módulos, ¿de acuerdo? Pero básicamente es lo siguiente, en las tablas que trabajabais en técnicas, os aportaban y os aportan la parte superior, el porcentaje o la probabilidad que hay por la parte superior. Por lo tanto, si a mí me preguntasen por el percentil 89, tendría que buscar en las tablas el 0,11, ya que me aportan la parte superior. Percentil 89 deja por debajo el 89%, por lo tanto por encima el 11, ¿de acuerdo? Esto es lo que encontraría si buscase en las tablas de la página 5. Yo buscaré, por comodidad, por simplicidad, por simplificar la información, en la página 6. Si me preguntan por el percentil 89, buscaremos directamente el percentil 89 en la página 6. Así de sencillo. Buscaríamos dentro de la tabla el 0,89. Para que todo el mundo vea lo que estoy diciendo, por favor. Si vamos a la página 5, parte inferior, lo haré una vez solamente con esto, y quiero buscar la Z, no haría la fórmula. Para buscar la Z normalizada, iría a estas tablas. Mirad, por favor, en la página 5, parte inferior. Si tenemos que el percentil es el percentil 89, después de hacer el punto 1 y punto 2, el punto 1, repito, era conseguir la puntuación directa. El punto 2, conseguir el percentil redondeado. Y el punto 3, encontrar la Z normalizada en las tablas. Estoy en el punto 2. Conozco que el percentil es el 89. Si trabajo con la información de la página 5, tendríamos que buscar la parte superior.
el 89% por debajo, mismo valor dejará por encima 11%. Tendríamos que ir dentro de las tablas que tenemos todo ordenado y buscar el 0,11. Si os fijáis, por favor, en la columna del 1,2 tenemos el 0,1151, 0,1131, 0,1112 y 0,1094. El más cercano a 0,11 sería el que corresponde a 0,1094. Por lo tanto, sería el 1,23. La z normalizada valdría 1,23. Si buscamos en la tabla de la página 6, más sencillo. No busco el lado complementario, busco la parte inferior, que es con la tabla con la que trabajaremos, ¿de acuerdo? Para simplificar la información. Buscaríamos el 0,89 dentro de la tabla. Mirar en la columna 1,2, ¿de acuerdo? Perdón, en la fila 1,2. Primera probabilidad que veis es 0,8849. Tengo que buscar la más cercana a 0,89. Y si os fijáis, la más cercana es 0,8907. Es más cercano que el 0,8888. Por lo tanto, sería 1,23. El valor sería exactamente el mismo. Cada persona trae con la que esté más cómoda. La tabla de la página 5 o, por el contrario, la tabla de la página 6. Yo trabajaré ahora con la tabla de la página 6. Entonces, importantísimo lo que voy a explicar ahora mismo. Si el percentil es un percentil superior al 50, si el percentil es mayor o igual a 50, muy sencillo. Buscaremos directamente en las tablas el percentil correspondiente, como he hecho ahora mismo, por ejemplo, el 0,89. Así de sencillo. Pero si nos preguntasen por el percentil 23, si el percentil es menor a 50, no podré buscar este valor. Mirad, por favor, en las tablas de la página 6, el 0,23. No lo encontraremos, ¿de acuerdo? Entonces, yo estoy buscando el valor que deja por debajo 0,23. Esta información no la encontraré, porque en la tabla, si os fijáis, aparecen solo zetas positivas. Zetas negativas no aparecen. Y si me encuentro por debajo de la media, es decir, si estoy por debajo del percentil 50, porque en la distribución normal, percentil 50, que es la mediana, corresponde a la media, como bien sabemos, esta z será negativa. Entonces, como esto directamente no lo encuentro, si tenemos que buscar una z normalizada que corresponde a un percentil menor que el 50, jugaremos con la información en positivo. Buscaremos el valor que deja por encima 0,23. Este valor y este son el mismo, uno en negativo y otro en positivo. Yo buscaré este de aquí. Cuando lo conozca, lo plantearé en negativo y tendremos esta información, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, ¿qué ocurriría? Lo siguiente, que buscaríamos el valor que deja por encima 0,23, o lo que es lo mismo, que deje por debajo 0,77, ¿de acuerdo? Que es el complementario. Me voy a las tablas y buscamos dentro de las tablas el 0,77. Casualidad de la vida, corresponde justo a la columna que pone 0,7, pero casualidad, perdón, a la fila donde pone 0,7. Página 6, fila donde veis el 0,7. Tenemos 0,7580, 0,7611, 0,7642. El más cercano es el 0,7704, si os fijáis, que correspondería a una z de 0,74. Pero yo estoy buscando la que está en el lado contrario. Correspondería básicamente a menos 0,74. En este caso, así es como buscaríamos la información. Buscaríamos siempre el valor simétrico y luego buscaríamos la información en negativo. Para que todo lo vea mejor, otro ejemplo, ¿de acuerdo? Si me preguntan por el percentil, por ejemplo, 68. Percentil 68 está evidentemente por encima del 50. Muy sencillo. Voy a las tablas y busco el 0,68. Si os fijáis, está en la fila del 0,4 y corresponde al 0,47. Percentil 68 corresponde a una z normalizada que es el 0,47. Así de sencillo buscamos la z normalizada, buscando la probabilidad que deja por debajo. No tiene más complicación. Otro, si me preguntan el percentil 82, ¿cuál es su z normalizada?
Pues buscaríamos dentro de las tablas el 0,82, ¿de acuerdo? Que si os fijáis, el más cercano corresponde al 0,92. Y así podríamos buscar cualquier percentil con sus correspondientes zetas normalizadas. Un poco más complicada si el percentil es un percentil inferior a 50. Por ejemplo, percentil 46, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué buscaría? El valor que deja por debajo el 46%. Este no lo encontraré. Entonces, buscaré el que deja por encima el 0,46. Por lo tanto, que deja por debajo 0,54. Esta es la idea que tiene que quedar clara, por favor. Buscaríamos en las tablas el 0,54 y el más parecido que veis es el 0,5398. 0,5398 corresponde exactamente al 0,10. Como estamos trabajando con la parte inferior a la media, el valor que obtendríamos sería, en este caso, la z normalizada sería menos 0,10. Siempre debe ser negativa si el percentil es inferior a 50. No hay duda, ¿de acuerdo? Otro ejemplo. Si hablamos, por ejemplo, del percentil 6, ¿de acuerdo? Percentil 6, importante. El percentil 6 deja por debajo suyo el 0,06. Entonces voy a buscar siempre el valor en positivo, que deje por encima suyo 0,06. Por lo tanto, por debajo 0,94. Me voy a las tablas y busco el 0,94, el más cercano. El más cercano que encuentro, si os fijáis, está exactamente a la misma distancia entre el 1,55 y 1,56. Por lo tanto, pondríamos 1,55, ¿de acuerdo? Que yo quiero el negativo sería menos 1,55. En este caso, si hablamos de percentil 6, la z normalizada sería menos 1,55. Por lo tanto, así como estoy explicando, es como se buscan las zetas normalizadas. Tenemos ese problema que anteriormente. Zetas normalizadas tendremos de muchos valores distintos, algunas negativas, otras positivas. Por lo tanto, lo más recurrente, igual que ocurría con la anterioridad, es buscar la puntuación típica, derivada, normalizada, ¿de acuerdo? Igual que hacíamos con la T, ahora lo haremos con los decatipos y los eneatipos, que es buscar una puntuación típica, derivada, normalizada. A partir de calcular la z normalizada, buscaremos el eneatipo o el decatipo. El decatipo básicamente corresponde a la siguiente fórmula. Es lo mismo que antes, una media, una desviación y la z normalizada. Sería 5,5 más 2 multiplicado por la z normalizada. Así calcularíamos el decatipo. Y el eneatipo sería en este caso 5 más 2 por la z normalizada. Por ejemplo, si trabajásemos con esta información de aquí y queremos buscar el decatipo correspondería en este caso a 5,5 más 2 por 0,92. Importante, 2 por 0,92 sería en este caso 1,84. 5,5 más 1,84 sería 7,34, ¿de acuerdo? Importante, igual que ocurría con las T's, se redondea al más cercano. 7,34 sería 7, ¿de acuerdo? Así es como calcularíamos el decatipo. Si hablamos del eneatipo, haríamos 5 más 2 por 0,92. Por lo tanto, 5 más 1,84, 6,84. Por lo tanto, también sería 7. Así calculamos el decatipo y el eneatipo en este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Importantísimo, por favor, en ambos casos, tanto en decatipo como eneatipo, no puede haber decimales, pero es que además de no poder haber decimales, está acotado. El decatipo fluctúa siempre entre 1 y 10. No puede ser mayor que 10 ni menor a 1, perdonad. Imaginaos, por favor, que aquí en vez de 0,92 esto fuese 6, por decir algo, ¿de acuerdo? La z normalizada fuese 6. Haríamos 2 por 6, 12, 12 más 5,5, ¿de acuerdo? 17,5 diríamos que la puntuación de decatipo es 10. Se aproxima siempre al más cercano dentro
de los valores plausibles y el decatipo no puede ser nunca mayor a 10 ni menor a 1, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre con el eneatipo, cuyo límite inferior es 1 y el máximo superior es 9. Eneatipo nunca puede ser mayor a 9 ni menor que 1, ¿de acuerdo? Así es como calcularíamos el decatipo y el eneatipo para cualquier tipo de ejercicio. Una vez tenemos esta información, si nos plantean cualquier ejemplo, así es como resolveríamos la información, buscando la z normalizada y después, en el supuesto que nos lo preguntasen, calculando el decatipo o el eneatipo. Para que todo el mundo lo vea, me dice, ejemplo 5, encuentra la puntuación típica derivada, la típica normalizada y la puntuación típica derivada normalizada del ejemplo 3, ¿de acuerdo? Perdón, del ejemplo 2. Y os voy a decir qué ejemplo, ¿de acuerdo? En el ejemplo 2 hemos buscado anteriormente el percentil de la puntuación 6. El percentil de la puntuación 6, ¿de acuerdo? El percentil de la puntuación 6 correspondía, si lo calculáis en el ejemplo 2, correspondía a 75. El percentil era el percentil 75, ¿de acuerdo? Importante, la pregunta que me hacen es que, digamos, la puntuación típica. Si me preguntan por la puntuación típica, tendría que hacer x menos la media entre la desviación. Es decir, primero la x, que es la puntuación que era 6, ¿de acuerdo? La puntuación era 6. La media deberíamos buscarla. Importante, ¿cómo se buscaría la media? Esto lo digo para la PEC, en el ejemplo 4. Hacedlo con Excel, no os liéis, hacedlo con otra información, ¿de acuerdo? Con Excel. Para buscar la media haríamos el sumatorio de cada uno de los diferentes valores por su frecuencia absoluta. Y todo entre n. Es decir, en este caso haríamos 0 por 4, más 1 por 6, más 2 por 10, más 3 por 16, más 4 por 40, más 5 por 50, más 6 por 46, más 7 por 10, más 8 por 12, más 9 por 4, más 10 por 2. Y todo ello lo dividimos entre n, que es 200. Así encontraríamos la media, muy sencillo con Excel. Y luego buscaríamos la desviación. Para buscar la desviación, primero tendríamos que calcular la varianza, que la varianza es el sumatorio de cada uno de los valores menos la media, todo ello al cuadrado, por la frecuencia absoluta. Es decir, haríamos 0, que es el primer valor, menos la media que aquí habré obtenido, todo al cuadrado, por 4, que es el número de individuos de ese grupo. En el siguiente, 1 menos media al cuadrado por 6, más 2 menos media al cuadrado por 10, más 3 menos media al cuadrado por 16, y así progresivamente todo ello. Y todo se puede dividir entre n o n menos 1. Esto es un problema que hay según si trabajamos con la información de la muestra o la población. En este caso, como trabajaremos con n's muy elevadas, la diferencia será ínfima, me es indistinto cómo lo hagáis. Luego recordad que siempre la varianza hacemos a raíz y obtendríamos la desviación. Si alguien quiere practicarlo, que lo practique en casa y busque la puntuación típica y en la próxima clase indicaríamos la información. La siguiente también es la puntuación típica derivada t. Para hacer la t haríamos 50 más 10 multiplicado por z, que la z la tendríamos que haber obtenido mediante este cálculo, ¿de acuerdo? Así obtendríamos la puntuación t, 50 más 10 multiplicado por z. Luego nos preguntan la puntuación típica normalizada. La puntuación típica normalizada, eso lo explicaba ahora mismo. Si el percentil es 75, la z normalizada es muy sencilla. Me iría a la página 6 y buscaría dentro de las tablas el 0,75. El más parecido que encuentro es el 0,7486, que corresponde a 0,67. Z normalizada no tiene más dificultad, correspondería a 0,67. A partir de aquí me pregunta también la puntuación típica derivada normalizada, que sería el decatipo y el eneatipo. Sería multiplicar esto por 0,67 y esto por 0,67. Si no me equivoco, 0,67
sería, en este caso, 1,34, ¿verdad? Si tenemos que es 1,34, el decatipo sería 5,5 más 1,34, 6,84, por lo tanto, 7. Y el eneatipo sería 5 más 1,34, 6,34, por lo tanto 6. Así es como resolveríamos toda la información indicada en el ejemplo 5 partiendo del ejemplo 2. Lo que habría que hacer en vuestro caso es buscar la media y la varianza. Para ello, repito, practicarlo con Excel y cualquier duda me la comentáis. Lo siguiente sería acabar ya este apartado, que sería las normas cronológicas y la baremación. Esto será muy rápido, pero empezaremos con esto el siguiente día para entender bien el concepto estudiado, ¿de acuerdo? Y ya nos adentraremos posteriormente en la información correspondiente a el análisis de los ítems. Dejamos por aquí la clase de hoy, mucha suerte y como siempre, cualquier duda me la podéis comentar por el grupo de WhatsApp o si preferís, en la clase en directo.